AND y también la matriz OR, ¿no? Y los elementos que se utilizan para la programación de cada una de las matrices. Ok, ahora nos toca ver los circuitos de salida. Bueno, ya los hemos visto, repasar los circuitos de salida. Dentro de los circuitos de salida, nosotros tenemos los circuitos de salida que son combinaciones. Nos hemos vuelto atrás. Un segundito, lo vamos a ordenar. Aquellos que son a través de circuitos combinacionales, que también se suele denominar salida directa. Entonces, en la gráfica que mostramos tenemos la matriz AND, tenemos la matriz OR, pueden o no ser programables, ya veremos en cada caso, ¿no ve? Pero la primera alternativa en cuanto a salida se refiere es salida directa de la matriz OR. Entonces, en esa alternativa estamos haciendo funciones de la primera forma, canónica o no canónica. Eso después veremos. Pero es salida directa de la matriz. Por eso se denomina salida activa alta. Si colocamos un inversor, es obvio, salida activa baja. Luego se han ido agregando, por ejemplo, elementos de tercer estado para poder controlar, poner la salida en su tercer estado, es decir, de muy alta impedancia, o habilitar la salida en un nivel bajo o un nivel alto, dependiendo las combinaciones que se tenga en la matriz OR. Entonces, también teníamos una salida que es programable a nivel alto o a nivel bajo. Eso lo realizamos a través de una función OR exclusiva, programando una de las entradas mediante este fusible. Entonces, si teníamos en el fusible intacto, teníamos un cero lógico aplicado acá. Ese cero lógico hace que se copie las salidas de la matriz OR a la salida directamente. Entonces, ahí no se producía inversión. Y si quemábamos el fusible, teníamos un 1 aplicado, entonces la salida era complementaria. Entonces, podíamos programar la salida. Luego, a través, teniendo este mismo elemento, que trabaja como buffer o como inversor, pero este ya es de 3 estados. Entonces, podíamos programar en su alta impedancia y luego salida directa y salida inversa. Luego se le agregó una posible salida a través de un registro. En nuestro caso, una memoria básica, un flip-flop del tipo D, y podíamos habilitar la salida, ya sea la salida principal o la salida secundaria. Entonces, estos eran los tipos de salida. Una parte combinacional y una parte al modelo del secuencial por utilizar un flip-flop del tipo D, pero su nombre lo está diciendo. Si es tipo D, copia a la salida la entrada de información puesto en D. Ahora, pero esto fue una buena modificación porque a partir de haber agregado un registro a la salida, podíamos tener la otra alternativa para nuestros circuitos secuenciales. Hacer los circuitos secuenciales de realimentación directa o circuitos secuenciales con realimentación a través de memorias finitas o físicas. Que ese es el otro adicional que se ha ido introduciendo. Se ha introducido un lazo de realimentación para poder generar con los PLDs circuitos secuenciales. Ese es un tema. El otro tema es que se ha agregado además una celda para la realimentación o para las etapas de salida. Y esas celdas son totalmente programables, que enseguida lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si agregamos este lazo de realimentación a partir de la matriz OR
o de la salida programable de una matriz OR. Entonces, con eso nosotros estábamos ya introduciendo un sistema de reacción directa. Es decir, simplemente un lazo de realimentación de las salidas hacia las entradas y con eso poder implementar circuitos secuenciales de reacción directa. Con el agregado del registro, en nuestro caso de nuestro flip-flop, y dando la posibilidad de introducir realimentación, entonces teníamos ya realimentación a través de una memoria finita. Entonces ahí podíamos hacer sistemas realimentados a través de registros, de sistemas secuenciales mediante memorias físicas. Entonces con eso los sistemas, los PLDs, revolucionaron enormemente la implementación en circuitos programables. A esto se agregó la celda OLMC. Se le puso un nivel más de programación, porque en un principio teníamos solamente la programación de la matriz AND, de la matriz OR. Luego agregamos las celdas de salida, la salida. Y con la realimentación e introduciendo un registro teníamos la posibilidad de realizar realimentación a través de celdas. Pero la programación todavía en el nivel de la salida era mínimo. Pero con el agregado de la macrocelda o el MC, se ha incrementado enormemente la capacidad de programación. Prácticamente tenemos 3 niveles de programación en este tipo de dispositivos, con el agregado de la celda OLMC. La OLMC está formado básicamente por 2 multiplexadores y un flip-flop. Obviamente, la macrocelda en los PLDs existen PLDs en que cada salida tiene una macrocelda. Entonces, ya vamos a ver que en esas estructuras circuitales se incrementa enormemente la capacidad de programación a través de la macrocelda. Ahora, en la macrocelda, la programación en realidad está en base a 2 multiplexadores. Un multiplexador de 4 entradas de información, 2 variables de selección, una salida, obviamente. Y el otro es un multiplexador de 2 entradas de información, una salida y una sola variable de selección. Además tiene un flip-flop. Este flip-flop normalmente es un flip-flop síncrono del tipo JK con borrado asíncrono y preajuste asíncrono. Si nos fijamos, aquí antecediendo a la macrocelda tenemos la matriz OR. Es decir, y más antes seguramente tengo la matriz AND. Por lo tanto, hasta este punto ya tengo mi función de la primera forma canónica, ¿no ven? Como intersección de uniones. Okay. Entonces, si nosotros controlamos el multiplexador y según este camino tengo 2 posibilidades. Simplemente de tener una salida combinacional a través de este multiplexador. Como tengo 2 entradas de información, me dice, seguramente hay 2 combinaciones para el selector de entradas en las cuales voy a tener una salida directamente de la matriz OR. Esa es una posibilidad. Y tengo las otras 2 posibilidades salidas a través de estos flip-flops, del flip-flop JK, ya sea en su salida directa o en su salida complementaria. Entonces, tengo esa posibilidad. Además, la macrocelda también se lo puedo utilizar como salida o como entrada de información. Esto revolucionó una enormidad, porque en principio solo eran salidas. Por eso aparece este nuevo símbolo. Y este nuevo símbolo me está diciendo se comporta como salida o se comporta como variable de entrada. Ahora, si se comporta como salida, puede tener la posibilidad de realimentación. ¿No ve? Y en esa posibilidad de realimentación puede ser de reacción directa o a través de memoria física. Y la realimentación lo vamos a hacer a través de este otro multiplexador con una sola variable de selección. Ok. Entonces, también puede ser entrada de información. O sea,
revoluciona enormemente. Y estos dos multiplexadores que son programables con los selectores de entrada nos va a dar una gran variedad en la capacidad de programación de la macrocelda. Entonces, reitero, aparece un nuevo símbolo para estructurar una salida también como entrada. Normalmente este era el modelo del conector que se utilizaba para todos los elementos, ya sean combinacionales o secuenciales, pero que nos indicaban solamente la salida. Ahora se utiliza este nuevo sistema para simbolizar que puede ser salida o puede ser entrada. Ok, entonces veamos eso, veamos la macrocelda. Está compuesto, como dice, por flip-flops síncronos con preajuste. 3S declare, 3S declare, y son síncronos. Ok. Está formado por un multiplexador de 4 entradas de información, una salida y 2 selectores de entrada. Y un multiplexador de 2 entradas, una salida y un selector de entradas. Y este es el que le da la capacidad de programación a nuestra macrocelda. Bien, entonces la macrocelda se la puede programar para un modo combinacional o para un modo secuencial. Ok. Combinacional para sistemas de reacción directa o simplemente salidas. O secuencial a través de salidas a través de registros sin realimentación o a través de registros con realimentación. Nos ha crecido enormemente esa capacidad y solo tenemos que manejar los multiplexadores. Entonces, aquí de una celda ULMC vamos a mostrar los modos de programación que va a tener. Tiene un modo combinacional con salida activa a nivel bajo o a nivel alto, ¿no ve? En ese caso me está diciendo, estamos manejando este modo combinacional, a través de ese multiplexador de 4 entradas, 2 variables de selección, una salida. Se lo puede programar como modo secuencial con salida activa a nivel bajo o a nivel alto. Y una tercera programación se puede hacer modo de salida como entrada hacia la matriz AND, como entrada hacia la matriz AND. ¿No es? Ok. Bien, vamos a mostrar uno. Simplemente vamos a detallar las direcciones que vamos a poner. Como modo combinacional, el buffer de salida, este buffer de salida, ¿no? Dice, debe estar habilitado como inversor. Claro, seguramente se coloca un nivel correspondiente aquí, que puede ser un 1 o un 0, en nuestro caso un 1, para que el buffer esté habilitado y esté trabajando como un dispositivo simplemente inversor, no en su tercer estado. Ok, entonces, en ese caso, en el multiplexador de 2 entradas, de 4 entradas de información, 2 variables de selección, en las variables de selección colocando en 0, 0, el MUX 4 en 1 habilita la salida principal Q, en ese caso es a través de memoria física, ¿no ve? Entonces, con esa combinación de las entradas de información, del selector de entradas, nosotros a la salida estamos tomando la salida del principal del flip-flop. Ok. Ahora, el MUX de 2 en 1, fíjense, si está habilitado el MUX de 2 en 1, puede introducirme realimentación. Entonces, en esa alternativa, está haciendo la realimentación a través de esta memoria física. Entonces, ahí tengo elementos de reacción a través de memoria finita. Entonces, me dice, 2 en 1 habilita para realimentación a la matriz AND a la salida secuencial Q negada del flip-flop, ¿no? Nos habilita la salida Q negada del flip-flop. Después ya lo vamos a ver la dirección que vamos a colocar. Ok. En esta otra condición, S1 y S0 en 0,1, el multiplexador 4 en 1 habilita la salida secundaria, la Q negada, la salida secundaria Q negada del flip-flop a la entrada del buffer. El MUX 2 en 1 habilita para la realimentación a la matriz AND la salida secundaria del Q negado del flip-flop. Entonces ahí estamos mostrando
que tengo una primera programación para S1 y S0 y la otra programación es para el multiplexador 2 en 1. Okay. En la combinación 1-0, el MUX 4 en 1 habilita la salida OR. O sea, me está diciendo, va a habilitar esta salida OR a la salida de la celda ULMC, o también me va a dar la posibilidad de la realimentación a través de elementos de reacción directa. Simplemente lazo de realimentación en una memoria temporal. En la combinación S1, S0, 1, 1, el MUX 4 en 1 habilita la salida del OR negado. O sea, habilita la salida del OR negado. ¿No ve? Entonces, para nuestra función correspondiente. Entonces, ahí tenemos las 4 posibilidades solo de este multiplexador. Y a eso agregamos las 2 posibilidades que tiene el multiplexador 2 en 1, aumentando la capacidad de programación. En su modo secuencial, por ejemplo, la salida directa o inversa del MUX 2 en 1, ¿no ve? Entonces, esta salida puede ser directa o inversa, cualquiera de estos dos. 2 en 1. Dice, para aplicaciones secuenciales queda habilitada en este caso. O sea, seguramente colocamos un 0 o un 1 lógico en el selector de entradas y en esa alternativa va a quedar habilitado o la salida secundaria, el Q negado, o la salida directa, el Q, como sistema de realimentación hacia las entradas de información. Entonces, y ahí me da esas 2 posibilidades y me dice, son para estas combinaciones, el multiplexador va a realizar la realimentación en el modo secuencial. Okay. Tenemos modo de salida como entrada. En ese caso me está diciendo modo de salida, pero como entrada. Okay. En ese caso dice, S1 debe estar en alto. El S1 es este selector. Debe estar en el modo alto. Y el buffer de salida inhabilitado. O sea, este buffer de salida inhabilitado. Entonces, en esa alternativa está habilitada esta entrada a través de este multiplexador. Entonces, ya no es salida, sino es entrada. Se ha convertido en una variable de entrada. O sea, que con la celda ULMC puedes tú definir las salidas como salidas o también puedes definir esas salidas como entradas de información, aumentando la capacidad de las variables de entrada. Okay. Entonces es modo de salida como entrada. Y simplemente manejando la programación o los selectores de entrada, ya sea el de 2 entradas, una salida, pero de 2 entradas, una salida, o el de 4 entradas, una salida. Bien, con eso ya tenemos nuestra celda ULMC para ir programando. Ahora vamos a hacer la clasificación de todas las familias programables en esta modalidad. Tenemos en esos temas, primero, por las características programables de los PLDs, clasifican en los siguientes tipos. El primero que teníamos, las memorias programables de solo lectura, PROM. Aquí hemos dicho que podemos utilizar la programación de la memoria y las memorias PROM los podemos utilizar como PLDs. En esta alternativa nosotros programamos funciones de la primera forma canónica. ¿No es? Ok. Tenemos otro elemento que se llama matriz lógica programable. Su símbolo es PLA. Estos son el significado de los símbolos en inglés. Programable Logical Array, arreglos lógicos programables, se denomina de esa manera. Igual, este tiene la misma estructura, la única diferencia es que no tiene esta celda, ¿no? Pero tiene la matriz AND y la matriz OR y seguramente tiene los elementos de salida, que enseguida vamos a mostrar la estructura interna de estos circuitos. Tenemos los arreglos lógicos programables PAL, muy parecidos a los anteriores, que son arreglos lógicos programables. La diferencia entre estos dos va a ser o que la matriz de entrada es programable o la matriz de salida es
programable o ambos son programables. Finalmente tenemos la matriz lógica programable, que es la GAL. En este caso, son cualquiera de estos elementos, el PLA o el PAL, pero con una celda lógica programable, con una OLMC. Entonces, la OLMC ha revolucionado todos los PLAs o PALs y los ha transformado en los arreglos lógicos programables GAL, o sea, programables en campo, también se conoce con ese nombre. Ok. Ahora, vamos a mostrar cada uno, lógicamente por ahora solo en detalle, perdón, solo en el grado de programación. La memoria programable de solo lectura PROM, dice, una memoria PROM se utiliza como dispositivo PLD, en este caso la función está compuesto solo de mintérminos en los que participan todas las variables lógicas, o sea, la matriz AND es fija y la matriz OR es la programable. Y es lo que nos está diciendo acá. ¿Ve? Siempre me va a generar funciones canónicas de la primera forma. Entonces, ¿qué me dice? Va a faltar algunos mintérminos. Entonces, las funciones, suficiente que falte un mintérmino, esa es una función, faltan dos mintérminos, es una función diferente, es una segunda función y así sucesivamente. Pero todos son funciones de la primera forma canónica. Entonces, en esa alternativa me dice, esta matriz AND es fija y esta matriz OR es programable. En la celda, la memoria básica, la PROM, tiene esa matriz AND fija y la matriz OR programable, y una salida de tercer estado para las salidas de cada una de las funciones que se vayan a programar. Estructuralmente está así, ¿no ven? Cuando representamos de esta manera la matriz AND, fíjense, es como que tuviese todas las entradas, pero aquí están solamente, está programada esta variable, esta variable, esta variable, o sea, seguramente me está generando el mintérmino 0. Este me va a generar el mintérmino 1, ¿no ve? Todos van a estar negados, solo el último va a tener un 1 lógico, el mintérmino 1, mintérmino 2, mintérmino 3, en función del número de variables de entrada que va a tener. Y aquí te dice, su memoria AND es fija y la memoria OR es programable, por eso están puestos aquí estos fusibles, o van a ser transistores de efecto de campo, que van a estar al corte o a la saturación, pueden ser programados con una señal eléctrica aplicada en su compuerta. Entonces, por eso tenemos marcados con esta X, esta es la matriz OR, y la matriz OR es programable. Esa es la característica de esta PROM para trabajar como PLD, que me va generando funciones programables. La matriz lógica programable, la PLA, tiene la matriz AND y OR. En este caso, ambos son programables. Entonces me dice, puedo programar funciones de la primera forma canónica. Como ambos son programables, entonces yo solo utilizo la programación de la OR, por lo tanto tengo funciones canónicas, porque van a estar los mintérminos formados por todas las variables individuales. Ok. Puedo programar la matriz AND también. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? Puedo reducir el número de variables. Entonces, como es la matriz OR, siempre va a ser programable, entonces aquí voy a tener funciones no canónicas o funciones reducidas. ¿No ve? Y esta es la estructura circuital. En mi caso, estas PLAs tiene la memoria AND programable, la memoria OR programable. Por ejemplo, esta es la empresa que fabricaba esos circuitos, estas PLAs, la empresa Philips. Y este era el PLS 100. Y tenía esta cantidad de entradas, ¿no? O sea, la A, B, C, hasta la P. 16 entradas de información. O 15 entradas si vamos numerando de 0 hasta 15. Y vos tenías o variable directa o variable inversa en cada uno de los casos. Entonces tenías
esta matriz AND programable y esta matriz OR programable. Entonces aquí podías programar funciones de la primera forma canónica o funciones reducidas, no canónicas, ¿no ve? Y en ese caso podríamos decir el F0 que sea una función canónica, el F1 que no sea canónica, etcétera, etcétera. Y aquí tienes 16 posibles salidas, 16 posibles programaciones o modelos lógicos que podías introducir en este tipo de circuito. Y esta era la característica. Este era el modelo circuitado. Ok. Conocidos por esta nomenclatura. N es el número de entradas, P el número de min términos y F es la salida. Ok. N es el número de entradas de la matriz AND, P es el número de términos productos generados por la matriz AND y F es el número de salidas de la matriz OR. Y estaban especificados como PL100 y al lado de esta nomenclatura venía 16 por 48 por 8. Entonces tenías 16 entradas, podías hacer 48 min términos y podías tener con esos min términos 8 posibles salidas, 8 posibles funciones. Entonces realmente tenías grandes posibilidades en la programación. Ok. Y fíjense aquí, solo tengo salidas combinacionales. Prácticamente la salida es directamente de la matriz OR. ¿No ven? No, acá todavía no tenemos, este no es un circuito GAL. Solo tiene dos niveles de programación, la matriz AND y la matriz OR. En la memoria PROM hemos visto que la matriz OR era fija y la matriz OR era programable, un solo grado de programación. Aquí ya tengo la matriz AND programable y la matriz OR programable. Ok. Este es otro de esa misma característica, el PLS 153, pero esta matriz, este circuito integrado tiene posibilidades de realimentación. Esa es la diferencia de este PLS 153. El fabricante es la misma empresa Philips, que le agregaron esta posibilidad de la realimentación. Entonces, con esto se podía fabricar cualquier flip-flop, porque tienes elementos de reacción directa. Y nuestros flip-flops, cuando hemos generado en nuestro capítulo 6, todos son de reacción directa al principio. El flip-flop, el operador lógico secuencial. Entonces, ya tenías la capacidad no solo de generar un circuito integrado que te maneja elementos combinacionales, sino también puedes generar tus propios flip-flops. Y esto era lo interesante de estos circuitos, que tú, por eso se llama tecnología embebida, que tú, a través de estos modelos de programación, que son muy sencillos porque ellos manejan el QPL, ¿no? A través de esos modelos de programación podías fabricar tus propios circuitos integrados. Ahora, ya te estarás imaginando. Muchos dicen, estos se han dejado de existir. Tú vas a encontrar una cantidad de esa información en el Internet. Te van a decir estos, pero no se usan. ¿Por qué dicen aquí? Una sencilla razón. Si tú fabricas los operadores lógicos, por ejemplo, con puertas AND, con puertas OR, los flip-flops, ¿no ves? Y tú tienes un circuito en la que tú puedes hacer lo mismo, eres una competencia. Entonces, ¿qué es mejor? Esto solamente podemos comercializar con los productores de sistemas, porque tú además vas a poder fabricar tu propio operador y tu propio sistema. Ahí está nuestro problema. Por eso que nuestro mercado es reducido. Ahora, tampoco voy a ser tan extremista en decir, sí, se sigue fabricando. Se sigue fabricando en proporciones reducidas, porque el número de consumidores ha disminuido. ¿Cómo es que ha disminuido? Solo son los fabricantes de sistemas que adquieren este tipo de componentes.
Por eso que en nuestro mercado no existe este, pero existe la GAL. Y con la GAL hago exactamente lo mismo. Ok. Este estaba caracterizado de esa manera. Obviamente hay otra y una buena cantidad. Si tú ves los manuales de estos, las hojas técnicas de estos componentes, más o menos tengo la misma cantidad como transistores